El CLS fue la primera berlina de estilo coupé que Mercedes lanzó al mercado allá por 2004. En esta, que es ya su tercera generación, este coche destaca por su maravilloso motor diésel de 6 cilindros en línea, que es una auténtica maravilla de la ingeniería. Por un lado, es un motor que, asociado a esta carrocería, es capaz de hacernos viajar en primera clase porque es tremendamente silencioso. Y por otro lado, tiene unas prestaciones de auténtico deportivo y que ahí las tenemos en caso de que las necesitemos. Por estos y otros motivos pienso que este es el mejor motor diésel de la actualidad. Y en este vídeo vamos a ver por qué. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes CLS 400D 4MATIC. Como lo más importante de lo que os quiero hablar en este CLS es su motor, vamos a empezar por él. La anterior generación de motores, tanto gasolina como diésel de 6 cilindros del CLS, tenían una arquitectura de los cilindros en V. Esto cambió radicalmente en 2018 con esta tercera generación del CLS, en la que se adoptó una arquitectura de los cilindros en línea. Un cambio radical en la filosofía de Mercedes a la hora de fabricar motores, quizá buscando los buenos resultados que siempre le han dado este tipo de arquitectura a BMW. Si os fijáis, el 6 cilindros en línea es menos compacto que un 6 cilindros en V y por eso, si os fijáis, lo tenemos colgado del eje delantero y no un poco más retrasado, como sería lo ideal a la hora del reparto de pesos. Evidentemente es un motor que está colocado en posición longitudinal, como siempre en este tipo de motores. Evidentemente este motor está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata. Son 2.925 centímetros cúbicos de cilindrada y además tiene una relación de compresión de 15,5 a 1, una relación de compresión muy elevada, como es habitual en todos los motores diésel. En cuanto a las tecnologías con las que cuenta, bueno, pues todas las habituales a día de hoy para hacer de los motores tan potentes y a la vez eficientes. Este motor cuenta con inyección directa, turbo de geometría variable e intercooler, gracias a los que desarrolla 340 caballos y 700 Nm de par. Curiosamente, el CLS sufrió un restyling este año, en 2022, y este motor ha bajado 10 caballos de potencia. Ahora ofrece 330 por los 340 de este motor cuando salió al mercado. Bueno, en cuanto a las prestaciones, os podéis imaginar que son de auténtico infarto. Tenemos un 0 a 100 en 5 segundos y una velocidad máxima de 250 km por hora. Velocidad máxima, evidentemente, limitada. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche. Repasamos el exterior, el interior, que es muy interesante porque es un interior espectacular, y nos vamos a conducirlo porque también lo más interesante de este vídeo es ver cómo se comporta este motor 400D. Bueno, para realizar esta aceleración de 0 a 100 os voy a cambiar la vista del cuadro de instrumentos, os voy a poner esta progresiva porque fijaos que es mucho más deportivo. Tenemos la velocidad digital aquí en el centro del cuentar revoluciones y el cuentar revoluciones en grande. Es un diseño mucho más atractivo. Bueno, vamos a seleccionar el modo Sport Plus de la conducción, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver si somos capaces de igualar esos 5 segundos en la aceleración de 0 a 100. El CLS os tengo que reconocer que es una de mis debilidades de la actualidad porque tiene una silueta preciosa con ese estilo coupé y tiene un diseño que a mí sinceramente me parece espectacular. Generación tras generación este coche me tiene enamorado. Quizá la primera y esta tercera generación más que la segunda, pero incluso más de una vez he pensado a día de hoy comprar un CLS de primera generación, ahora que de precio están muy asequibles y me parece, como os digo, un coche espectacular. Bueno, esta tercera generación adoptó la actual forma de la parte delantera en forma de nariz de tiburón de todos los Mercedes actuales, con esta parte del capó que sobresale más que la parte del paragolpes. Las medidas de este CLS, bueno, son bastante grandes. Tenemos 4,98 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,43 de alto. Esta unidad cuenta con el paquete Premium Plus, que por 4.300 euros incluye, entre otros opcionales, el techo de cristal, aquí lo veis, y en el interior más opcionales que ahora veremos. Bueno,
En el lateral tenemos llantas de 19 pulgadas de estilo AMG porque el AMG Line es de serie en este CLS, además con discos perforados en esta versión 400D. Evidentemente tenemos esta silueta, como os decía, de estilo coupé con esta caída del techo que le da tanta personalidad a este coche. Evidentemente, como en cualquier coche de estilo coupé, las ventanillas no tienen marco. Y si nos vamos a la parte trasera, fijaos que tenemos este espectacular alerón en la tapa del maletero, alerón que es de serie, y este difusor trasero con 4 escapes, 2 a cada lado, por cierto, escapes que no son reales. Esto es algo que ya hace muchos años que utiliza Mercedes, pero no por ello dejaré de quejarme, porque yo quiero escapes reales. Bueno, y por último, este color de carrocería se llama rojo rubelita, y sí, se llama rojo rubelita, aunque aquí veáis que el coche es negro. Este coche, este color de carrocería, cuando estamos al sol, se ve completamente negro, pero en cambio, si dejara de incidirle los rayos del sol, se vería completamente rojo, o mejor dicho, granate. Me tiene fascinado sinceramente este color de carrocería, porque como os digo, cambia y tenemos dos colores distintos en función de los rayos del sol que incidan sobre la carrocería. El interior de este CLS es un auténtico espectáculo visual. Sí que es cierto que de la forma en la que se ha configurado esta unidad en concreto, o lo amáis o lo odiáis, porque es cierto que no a todos les pueden gustar esta combinación de colores. A mí personalmente me está dejando alucinado. ¿Por qué? Bueno, pues porque este interior incorpora el paquete de signo, aquí lo tenéis. Este paquete de signo lo que hace es ofrecernos los mejores materiales que nos puede ofrecer la marca de la estrella en el interior de un coche. Es un auténtico espectáculo lo bien terminado que está este coche. Bueno, como os comentaba antes, como este coche ha sufrido un restyling en 2022, ahora tenemos un volante diferente con el diseño actual de todos los Mercedes y este touchpad también cambia, pero el resto del interior es exactamente igual. Esta tercera generación del CLS adoptó la doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una, que se ven de una forma espectacular, pero quizá lo que a mí más me llama la atención del interior de este coche son los asientos opcionales que lleva, así que vamos a empezar por ellos. Estos asientos se llaman multicontorno y la clave es que tienen unos cojines de aire que son capaces de inflarse. Por ejemplo, cuando estamos tomando una curva hacia la izquierda, se infla este pétalo de la derecha para así que el asiento sea más duro y que el cuerpo no se nos mueva en absoluto. Como os digo, son una auténtica barbaridad y yo jamás he probado unos asientos mejores que estos multicontorno. Además, tienen evidentemente calefacción, ventilación, memoria y, lo que es más importante, masajes. ¿Cómo es el masaje de este coche? Bueno, pues fijaos que nos vamos aquí, vamos a irnos al menú principal, nos vamos a asientos, aquí lo tenéis, y nos vamos al asiento del conductor. Fijaos que en el asiento del conductor tenemos masaje, asiento dinámico, apoyo lumbar. Fijaos que todo esto lo podemos regular completamente a nuestro gusto. Apoyos laterales en el que podemos regular los pétalos también completamente a nuestro gusto. Se pueden abrir más para que sea el asiento más confortable, se pueden cerrar más para que nos sujete el cuerpo en caso de que vayamos a hacer, por ejemplo, un tramo de curvas. Pero a mí lo que más me llama la atención y me gusta, y de hecho durante toda la prueba de este coche lo estoy utilizando, es el masaje. Fijaos que si utilizamos el masaje tenemos varios tipos de masaje: hot relaxing espalda, hot relaxing hombros, masaje de activación, masaje clásico, masaje de ondas. Bueno, como os digo, es una auténtica barbaridad. Todo lo que nos cobren por estos asientos está justificado. Fijaos que lo que hace es, mediante unas piezas metálicas muy parecidas, si os habéis sentado alguna vez en un asiento de estos de masaje de los centros comerciales, bueno, pues el principio es exactamente igual. Son unas piezas metálicas que nos van dando masajes, unas bolas, nos van dando masajes por la espalda. Os garantizo que la experiencia de conducción de este CLS es brutal. Bueno, si nos fijamos ahora en los materiales de este coche, fijaos que este cuero granate es parte del paquete de signo. En este caso, este forrado de cuero cuesta 1000 euros. De la parte superior del salpicadero es precioso, de una calidad impresionante. Esto es auténtico cuero con este bordado. Esto no es polipiel, nada sintético, esto es cuero real. Todas estas inserciones de carbono que veis aquí, tanto en la consola central como en las puertas, también es una opcional, cuestan 1500 euros. Y como os digo, fijaos que redondea un ambiente espectacular. También tenemos el paquete de iluminación. Fijaos que ahora mismo está puesto en una tonalidad lila. Bueno, el interior de este coche, como os digo,
Quizá por la combinación de materiales o la combinación de colores os puede o no os puede gustar, pero como calidad de interior de materiales no recuerdo así ahora mismo últimamente en este año haber probado un coche mejor. Evidentemente tenemos el extra del sonido Burmester con el paquete Premium Plus, que ya os he comentado en el exterior que cuenta con el techo de cristal. Además nos incluye el Head-Up Display. Y por lo demás, bueno, ya os he explicado muchas veces cuando he probado Mercedes cómo funciona este cuadro de instrumentos, que se ve de una forma espectacular. Aquí con este botón táctil podemos pasar entre diferentes pantallas. Fijaos, tanto la central como la parte derecha podemos configurarla completamente a nuestro gusto, y con esta parte del volante, la parte derecha y este botón táctil, lo que podemos hacer es manejar la pantalla multifunción. Como os digo, un interior que está a la altura de lo mejor que podemos pensar o ver ahora mismo en el mercado. El precio del CLS parte, según el configurador web de Mercedes, de los 78.100 euros con el motor diésel de acceso, que es el 220D, de 194 caballos. Si nos vamos a esta unidad con el motor diésel más potente, el 400D, y la tracción integral 4MATIC, el precio asciende a los 99.100 euros. Pero ojo, porque con todos los extras que lleva esta unidad y que ya os he ido comentando, el precio de esta unidad cuando salió del concesionario era de 120.000 euros, nada menos. Bueno, con ese nivel de precio, evidentemente, los rivales de este coche son el Porsche Panamera, que es bastante más caro que este CLS, el Audi A7, que tiene un precio similar, y el BMW Serie 8 Gran Coupé. En Autos Barceló, el concesionario donde nos han dejado este coche, tienen esta unidad a la venta a un precio de 74.500 euros. Así que si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro que os pueden traer completamente a la carta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este CLS 400D. Y antes de ponernos a hablar de este motor, dejadme que os cuente que el CLS es uno de los mejores coches que he probado en mi vida a la hora de viajar. Me sorprende mucho y me encanta cada vez que tomamos una curva cómo se infla el pétalo contrario a la curva que estamos tomando para así sujetarnos el cuerpo. Es absolutamente brutal estos asientos multicontorno. Bueno, como os decía, este coche es uno de los mejores que he probado nunca jamás en mi vida a la hora de viajar. No sé qué extraño motivo lleva a cualquier ejecutivo de ahora a comprar un GLE Coupé en vez de este CLS. Porque, por ejemplo, la insonorización que tenemos aquí en el interior es brutal. En un GLE, como evidentemente tenemos una aerodinámica mucho peor, no tendríamos este nivel de insonorización. Prácticamente es imposible escuchar ni el aire, ni el sonido de rodadura de las ruedas. Está tan sumamente bien insonorizado este coche que tan solo está un peldaño por debajo del Mercedes Clase S, pero es evidentemente mucho mejor a la hora de viajar que un GLE Coupé, por ejemplo. Pero si nos centramos en lo realmente importante y que destaca de este coche, el motor 400D, os tengo que decir que desde aquí, desde el cockpit, cuando arrancamos este coche, es muy difícil saber que estamos conduciendo un motor diésel. Si entráramos a este coche con un antifaz y no viéramos que en la tapa del maletero pone 400D y lo arrancáramos, es muy difícil distinguir el sonido, lo fino que se escucha este motor desde el interior del coche con respecto a un motor de gasolina. Sí que es cierto que desde fuera, evidentemente sí que escuchamos el sonido a motor diésel, pero desde dentro os aseguro que es muy difícil diferenciarlos. Y es que una de las ventajas de una arquitectura de 6 cilindros en línea en vez de 6 cilindros en V es que es un motor mucho más equilibrado, que no necesita tantos contrapesos, y una arquitectura, como os digo, mucho más simple a la hora de fabricar este motor. Además, la entrega de potencia también es mucho más suave, menos brusca que en un 6 cilindros en V. Quizá por eso Mercedes ha terminado por dejar de construir motores de 6 cilindros en V y adoptar esta arquitectura en línea. Por cierto, Mercedes hace ya varias décadas que construía motores de 6 cilindros en línea y ha vuelto nuevamente a fabricar motores con esta arquitectura. Si hablamos de los números de este motor, hay varios datos impresionantes. Aparte de esos espectaculares 700 Nm de par, lo que más me llama la atención es que los tenemos disponibles desde tan solo las 1200 revoluciones. Muy pocos motores recuerdo que entreguen la potencia desde tan abajo en el cuenta revoluciones, es decir,
Prácticamente no hace falta que vayamos jugando con las marchas en modo manual, porque este cambio es automático, pero no hace falta que vayamos jugando con las marchas porque tenemos par motor desde prácticamente cualquier régimen. En cuanto a la potencia máxima, la alcanza a las 4400 revoluciones. Fijaos, tenemos desde las 1200 hasta las 4400 revoluciones para estirar este motor. Es decir, tenemos una zona bastante amplia de utilización, algo que no es muy habitual en un motor diésel. Fijaos, aparte vais a ver cuando aceleramos a fondo, fijaos, vamos a bajar alguna que otra marcha. Fijaos que el sonido es muy parecido al de un motor de gasolina. Bueno, en cuanto al consumo medio homologado de este motor, ojo, es de 6 litros. ¿Me podéis decir qué motor gasolina con 340 caballos de potencia tiene un consumo medio homologado de 6 litros? Pero es que el consumo real no es muy distinto. Si vais a utilizar este coche para viajar, vais a tener 340 caballos y con un consumo medio que se puede quedar perfectamente en los 6 litros y medio. Ahora bien, si vais a utilizar este coche para circular por ciudad, ahí sí que penaliza un poco más el consumo y nos podemos ir a los 7 litros y medio, pero aún así son cifras de consumo absolutamente brutales. Actualmente este motor Mercedes lo ofrece en el clase E, en el CLS y en el clase S, y evidentemente en los subs derivados de estas berlinas. A mí me gustaría que lo ofreciera en el clase C porque redondearía un conjunto espectacular, pero bueno, evidentemente, como os digo, hace muchos años que Mercedes no ofrece un motor de 6 cilindros en un clase C, 6 cilindros diésel. Bueno, y en cuanto a la caja de cambios automática de este coche, que es de 9 relaciones y convertidor de par, es cierto que no tiene un comportamiento excesivamente deportivo como es el comportamiento general del coche, es un comportamiento más confortable que deportivo, y esta caja de cambios, bueno, pues si fuera un poco más rápida, un poco más incisiva en el cambio de marchas, incluso en el modo Sport no es excesivamente incisiva, podríamos bajar tranquilamente de esos 5 segundos en la aceleración de 0 a 100 y tendríamos un comportamiento un poco más deportivo. Pero como os digo, el software que lleva esta caja de cambios, yo creo que Mercedes lo ha hecho bastante conservador y no con ese toque deportivo que tendría, por ejemplo, una versión AMG. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. A día de hoy solo hay un motor diésel capaz de igualar el refinamiento y las prestaciones de este motor diésel de Mercedes, y es evidentemente el 40D de BMW. Un motor que iguala la potencia de este coche, 340 caballos, y que tenía una gran ventaja hasta hace poco, y es que lo equipaba el Serie 3, por lo que se reducía el precio al montarlo sobre una plataforma inferior. Por ejemplo, el Mercedes clase C desde hace ya muchísimos años no cuenta con un motor de 6 cilindros diésel. Así que a día de hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que entre estos dos motores se encuentra el mejor motor diésel de la actualidad y que puede hacerte olvidar de cualquier motor gasolina del mercado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.